activos otro día más aquí en Corti The Show por Puerto Rico Sports Nation. Yo soy Corti Jesús Quintana, activo nuevamente Jesús Quintana, y comienza la postemporada del Baloncesto Superior Nacional 2025. Llegó el manjar. Llegó la hora esperada. ¿Ahora es qué? Llegó el camino hacia el campeonato 2025 con dos juegazos, dos series grandísimas hoy. Una de la sección A y la sección B. Hoy se enfrentan los Gigantes de Carolina Canóvanas contra los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez, el Rancho Vaquero. Y se enfrentan los Piratas de Quebradilla contra los Leones de Ponce allá en el Coliseo Raymond Dalmau de Quebradilla, Jesús Quintana. Eso va a estar buenísimo. Eso va a estar bueno, así que vamos a orar. Obviamente, ustedes si vieron el programa pasado de los Pergaminos, ya Jesús Quintana y yo tiramos nuestro input de lo que se supone que va a pasar, que se supone que va a pasar. Ah, ok. ¿Entiendes? Ok, claro. Así que... Todo lo mío fue erróneo. No necesariamente. Ah, bueno. No necesariamente. Posiblemente a lo mejor pegas una que otra. Bueno, yo pego un pergamino. El 4-1. Que tenemos que hablar de eso también, porque ahora bien, sabes que Philly Wheeler no va a estar en ningún juego. Se llamó a lo que hemos jugado a uno, negativo. En ningún juego. Así que obviamente baja grande para los Piratas de Quebradilla. Es grande. Porque Philly Wheeler. Pero aún así, como bien hablamos, entendemos que todavía el Pirata tiene un equipo para darle 4-1 a los Leones de Ponce. Pero puede ser macho time todo el tiempo, así que uno nunca sabe. Claro está. Vamos a ver. Así que, con ello, como siempre, agradecido a todos ustedes estar aquí en Corti de Show. Recuerda, súper importante, suscríbete a este canal de YouTube, Puerto Rico Sports Nation. Dale like, comparte el contenido, dale a la campanita para que siempre te avisa media hora antes. Jesús Quintana ya te está avisando. Sí, ya que venimos por ahí. Como, ¿me entiendes? Como un mosquito que está ahí. Te molesta ahí. Ahí estamos, dándote por todos lados. 100%. Jesús Quintana PR en Instagram, Corti_PR, y en todas las plataformas Puerto Rico Sports Nation. Jesús Quintana. Esa es la que hay. Spoiler alert. Spoiler alert. Este es el prejuego. Aquí tú te sentaste con Corti de Show. Analizaste todito. Analizaste, te empapaste, nos escribiste todo lo que hay. Juego a las 8 de la noche. Es que le cuá. Acabado el juego, vuelve para acá. ¿Ya? Que tenemos live todos los partidos después de en los playoffs. Después de cada partido, vamos a estar en vivo. Jesús Quintana directamente desde el Coliseo donde sucedió la situación. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar con entrevistas bien buenas, reacciones inmediatas de jugadores, coaches y demás, y analizando lo que pasó en ese partido, a ver si los Pergaminos están sabrosos este año o me guayé nuevamente. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Así que ya saben, después de cada partido de playoffs, durante todo el resto de los playoffs hasta la final, Corti de Show va a estar live con las reacciones de inmediato a los partidos. Jesús Quintana directamente desde el epicentro. Esa es la que hay. Con entrevistas durísimas, y vamos a estar hablando y compartiendo con ustedes toda la información del partido. Jesús Quintana. Estoy bien ready y qué mejor que arrancar en el Rancho Vaquero. Eso va a estar... Bueno, ya tuviste la controversia que empezó ya con las ventas presenciales. Eso es todos los años. Eso es todos los años. Y todo eso. Mucha gente me escribió molesta, como que, ¿por qué los vaqueros no guayan? Y ya, en vez de tener que estar asustado de que el Gigante le llene el estadio. Obviamente, antes de ir a eso, vamos, porque eso es parte importante de lo que voy a hablar hoy. Pero antes de ir a eso, estuviste el pasado, ¿qué día fue? Los BSN Awards. El martes. Pasado martes, Jesús Quintana estuvo por primera vez en los no había estado por primera vez. En los BSN Awards. Este año se vio más cool. Yo fui al primero que hubo, que fue el año pasado. Y este año pues se veía súper. Oye, por lo menos la producción fue obviamente 5 estrellas. Tu primero estuvo bueno, también la producción estuvo chévere, pero ahora se veía mucho más duro, ¿me entiendes? Con esa alfombra roja y cuestión. En verdad se veía súper cool. Así que felicidades al Baloncesto Superior Nacional por tirar un eventazo. De verdad que sí. La mayoría de la gente que habíamos puesto a ganar, la mayoría ganó. La mayoría. La gran mayoría. Obviamente Jordan Murphy, que habíamos hablado, ¿verdad? Que a mí realmente no, como que, no sé, como que sí estaba cool que tuviese progreso, pero igualmente, como digo, si pensaba que Jordan Murphy tiene la capacidad de hacer eso todo el tiempo, que realmente, pero se lo ganó y bien merecido, así que felicidades para Jordan Murphy. Obviamente el MVP
Eso era... Emmanuel Moody. Oye, que tú no sé si te diste cuenta de algo el martes. ¿Qué pasó? ¿Tuviste el color que yo fui vestido el martes? No recuerdo. Fui fui bailecito. Verdoso. Verdoso. ¿Y qué color fue Emmanuel Moody vestido a... Verde también. Verde también. Eso lo dije yo. Parece que nosotros pedimos color MVP. Oh. Así yo fui color MVP a los Gemelos. BCN Awards. Así dije Separados al nacer. Hey. What did you do? Yo, love the color. Ya. You too, bro. Qué lindo eso, Quintana. ¿Se vistieron juntos? Oye, no, cuando fui a buscar mi Avon, yo dije, yo quiero el color MVP. Ya. Y eso es lo que dieron. Y de repente después tuviste, ¿verde? Saludos a Leonardo. ¿Ahí fue que lo metiste? No, ahí no fue. Ahí no fue. Está bien, la esquina famosa. Ok, Jesús Quintana. ¿Te gustó el evento? ¿Te pareció bien? Voy a tirar aquí. Tira, eso es lo que quiero. Ok. Para mí, lo que yo siempre he tenido, ¿verdad? Mi perspectiva. El evento in-house, el estar allí, espectacular. O sea, buen trato, la producción fue bien bonita y todo lo demás. Pero lamentablemente, como todos los años, la transmisión después me puse a ver cómo fue toda la vuelta y no. Es lo mismo, tal vez del All-Star lo mismo. El All-Star lo viví desde allí y me la pasé bien allí. Pero veo la transmisión y hago como que, bro, no. O sea, no transmite lo que se está viendo realmente ahí, no se está transmitiendo al público. Ya. Y me ha pasado en muchas ocasiones ya en los eventos del BCN que, pues, hacer un buen evento. No es que sea un mal evento, es un buen evento, pero para la gente que está allí. Ya. Si no fuiste, o sea, y lo viste desde la casa. Sí, no, y yo creo que. técnicos. Sí, siempre. O sea, ¿me entiendes? No, y especialmente que solamente ahí eso es por invitación, ¿me entiendes? Solamente la prensa, jugadores y staff técnico de los equipos. Pero sí, yo creo que es verdad. O sea, yo creo que. Y ahora está de moda en los juegos. Ponerle un score bien loco. Eso ha pasado en los últimos 500 juegos del BCN. De momento está 145-5. Al garete. Y yo creo que tenemos que darle un poquito, o sea, yo creo no. Realmente, primero que nada, aquí no hay coliseos que metan 10,000, 15,000 personas. ¿Verdad? Para que todo el mundo vaya al juego. O sea, la mayoría de los partidos la gente lo ve por televisión. Y yo creo que eso es algo que ¿verdad? Que muchos equipos tienen que apretar, pero especialmente la liga. Mucho error, pausas al garete, no sé, hay algo, hay que apretarle. Obviamente eso es poco a poco. Claro, pero tampoco tan poco a poco, ¿me entiendes? Oye, que si se dijera que no existe manera de tener los recursos para hacerlo, claro, pues tú dices, pues está bien, pues uno no. Bueno, eso no es el caso. Sí, eso no es el caso. Las transmisiones de verdad que tienen que mejorar. Y por eso te lo digo, porque yo realmente, repito, a los diferentes eventos del BCN que he tenido la oportunidad de ir, ¿verdad? Ya desde que estamos en la prensa, pues me lo he disfrutado estando allí. Claro. Pero cuando hablo con todo el mundo que lo vio en la transmisión y lo que tengo que entrar es 10 minutos y cuidado si menos, y ya lo confirmo, es verdad. No es lo mismo y no se transmite igual. Sí, deben apretar en esa área, como te digo, especialmente cuando la mayoría del fanático ve esto. O sea, yo creo que el BSN Awards es una iniciativa muy buena. Obviamente no es que inventaron la rueda, eso es algo que se hace en la mayoría de las ligas del mundo. Siempre tienen sus premiaciones, ¿verdad? De esto. Así que qué bueno que ya empezaron a hacerlo. Pero definitivamente la percepción del fanático para poder verlo, ¿verdad? Especialmente, como te dije, desde un evento que es por invitación, no es que todo el mundo, el público puede ir y demás. Claro. Pues entonces deberían enfocarse un poquito más en ese tipo de cosas para que el fanático sea parte también de esto, ¿me entiendes? Uno de los premios, Jesús Quintana, que no está para votación de la prensa, es el apoderado del año. Aquí habíamos dicho que realmente era casi imposible que Eric Duars no se ganara eso. Era casi imposible. Y se lo ganó Cady Acosta, que es el apoderado de los Indios de Mayagüez. Claro. Felicidades, ¿verdad? Porque ha hecho un trabajo muy bueno en cuestión de equipo. Pero yo creo que ese premio de apoderado va más allá. O sea, porque estoy de acuerdo. En cuestión de equipo, pues Iván Pipo Vélez se lo ganó. Claro. Está bien, pues pusiste el equipo primero, la historia, perfecto. Pero yo creo que la historia del apoderado es en qué manera el espectáculo, la transmisión, la llegada de refuerzo,
Yo creo que es todo el show adicional a lo que el dirigente tiene que hacer, que es poner al equipo a ganar. Y yo creo que, ¿verdad? Y con mucho respeto lo digo, yo creo que muchas veces están cogiendo, porque el año pasado yo fui a los BSN Awards y se lo ganó el apoderado de los Capitanes de Arecibo. Y yo creo que están poniendo como que el equipo llega primero, un equipo que de esto, pues entonces pues el apoderado tiene que ganarlo. Y yo creo que antes de llegar a eso, para mí, Eric Duars, ¿verdad? Y a lo mejor voy a parecer un poco bias, pero te explico por qué. Héctor Horta también, que lleva muchísimos años. Te lo iba a mencionar. Que lleva muchos años haciendo un trabajo monumental con los Gigantes de Carolina, con los videos, la cuestión del calentón y la vuelta. Y no sé si es algo, ¿verdad? Un problema personal o algo que simplemente no quieren, qué sé yo, pero nunca se lo ha ganado. Y yo creo que el trabajo que hizo Eric Duars este año con la producción del Vaquero, el Vaquero TV, como puso la cancha, los videos que tiró para traer a los refuerzos. Tú vas a los juegos, mira, hay como 90 opciones para comer. Hay merch, tienes una tienda afuera para que la gente compre, o sea, tienda. No estoy hablando que es un bootcito. No, tienda. Una tienda para comprar ropa allí para la merch. O sea, es todo. Es como tú dices, es todo el espectáculo que va alrededor. La calidad de refuerzo que tú trajiste desde el día uno. Desde el día uno. Asegúrate que el trato que tienes a ellos, los trainers, tú ves a todo el staff que tiene allí uniformado, todo el mundo, ¿verdad? Haciendo su trabajo como tiene que hacerlo, diferente, todo organizado. O sea, bueno, yo estoy sorprendido. Sí. Estoy sorprendido definitivamente. Y entonces, en el caso de Héctor Horta, luego del revolú que hubo, o sea, que cualquier yo entiendo que cualquier persona, cualquier apoderado que se hubiese encontrado con esta situación, mano, hubiesen cauchado los guantes. Receso. Se acabó. Full. Estoy de acuerdo. Y a última hora consiguen cancha, montan esa cancha en 60 días. O sea, no es lo mismo que lo que estaba pasando en el Guillermo Angulo. Obviamente la producción y las cosas pues mermaron un poco. Pero de igual manera, o sea, tú premias al apoderado que el sacrificio que hizo para montar este equipo. ¿Me entiendes? Hasta All-Star hicieron allí. El juego de estrella, como quiera, otra persona, mira, no estoy preparado. Eso es lo que hay. Hacerlo para otro año. Juego de estrella, trajo refuerzos de calidad, porque realmente Kobe Simmons, Doolittle, probado aquí, llega ahora Wiley. Wiley. La realidad es, y obviamente sin sus estrellas, Tremont Waters y George Condit vuelve a playoffs, aunque sea en la cuarta posición, pero vuelve a playoffs. Yo creo que realmente, vuelvo y repito, con mucho respeto para los Indios de Mayagüez y su apoderado Cady Acosta, pero yo viendo desde un punto de vista, todavía, aunque parezca vallas, todavía Héctor Horta y Eric Duars tenían mucho más para ganarse ese premio. No creo que... El año pasado fue lo mismo. Se ganó Arecibo apoderado y se ganó dirigente del año. Dirigente del año Mayagüez, y yo creo que eso no tiene nada que ver. Sí, son dos roles bien diferentes. Son dos roles totalmente diferentes. Obviamente, el apoderado es el Big Boss, que si no se hace el acuerdo económico, no se hace el acuerdo con el equipo que está confeccionado para el coach, no está. Claro. Pero va mucho más allá de eso. Exacto, como quiera, el trabajo como estamos hablando de Pipo, o sea, fue el mejor en la línea este año. Hizo indiscutible. Claro. Y ese cargo, su trabajo es llevar a tu equipo, con el equipo que tenga, a la mejor posición que tú puedas. Lo puso número 1. Ante todo pronóstico. Pero con el apoderado, como tú bien dices, o sea, ya que lo diste todo y como es, todo es todo el espectáculo. Es todo lo demás. Y repito, o sea, y lo mismo, yo creo que también tienes que ver, hasta como si fuera el premio de Mayor Progreso, tienes que ver cómo estaba ese equipo el año pasado en todos los aspectos y cómo lo tienes este año. Claro. Ahora mismo, está bien, los Indios de Mayagüez, como dije, subieron y ante todo pronóstico. Los Vaqueros de Bayamón fueron el equipo sotanero el año pasado, nueva franquicia, lo cambias y todo, y mira dónde están ahora. Ellos tienen que ver desde arriba. Claro. Por consiguiente, apoderado, o sea, el apoderado que entró se encargó de reconstruir todo. Y lo llevó hasta el día de hoy. Y oye, y definitivamente los mejores videos by far
este año lo hicieron los Vaqueros de Bayamón. La mejor producción. La mejor producción de esos videos de cuando llegaron los refuerzos, definitivamente. Y eso es específicamente Eric Duars y su equipo de Duars Entertainment. Así que... Y para mí hay más. O sea, te digo, para mí hay más. Pues con John Herrero en Cagua. Claro, también. O sea, las cosas que añadió este año. Que, de hecho, shout out a los criollos de Cagua. Sí. Mano, el día del periodista deportivo hicieron un post que me cogió de sorpresa. A mí también. Sinceramente, no pensé que, agradeciendo a todos los medios que cubrimos este año ahí en los criollos de Cagua, eso vale. El único equipo. El único equipo que realmente... y me atrevo a decir que durante toda la temporada el equipo que le ha dado el mejor acceso a la prensa del BSN este año ha sido los criollos de Cagua. Definitivamente. Chau a Rosalina, excelente trato. O sea, se lo tengo que dar. El equipo, le voy a llamar el equipo del pueblo ahora. De verdad, que Cagua hicieron una cabina para hacer conferencia de prensa de los juegos, porque pudiésemos entrevistar. Súper duro. Y oye, y siempre está... Cuando tú llegas y le preguntas, después del juego, ¿quieres hacer algo? O sea, son cosas que... Son detalles. Claro. Que hemos hablado mil veces aquí, que lamentablemente a veces la prensa no se le da el cariño que se merece. Por lo menos los creadores de contenido con nuestras páginas que tenemos aquí y todo lo demás. Porque este el periódico y todas esas cosas, ¿verdad? Pues gracias a lo que son, pues tienen su acceso, ¿verdad? Más garantizado. Pero páginas como nosotros que estamos tratando de llevar esto a otros niveles, no siempre tenemos ese acceso. Pero toca darle shout out a los criollos que desde el día 1 súper organizados, siempre bien pendientes a nosotros. Si no estamos yendo, preguntan como, mira, está todo, o sea, es súper cool. Qué duro, mano. De verdad que sí. Así que, ¿qué se puede decir? Yo creo que, ¿verdad? Esto es una iniciativa que deben hacer todos los equipos. Vuelvo y repito, ¿no? Los creadores de contenido del BCN, esto es algo que hacemos por el amor al arte, básicamente, porque no es que estamos contratados por el BCN ni nada por el estilo. No, definitivo, es cada cual individual. Esto se hace son muchas páginas que se encargan de mantener esta liga al día. Yo creo que el mismo BCN, porque esto de BCN Podcast, que se hace una vez cada 3 meses, porque realmente no llevan una continuidad de los podcasts del BCN y demás, realmente se recuestan un poco de nuestras páginas para poder llevar la información del BCN, ¿verdad? Hasta muchos de los equipos tienen un misterio hasta que nosotros empezamos a darle, mira, salió esto, ¿entiendes? Así que shout out nuevamente al equipo de los criollos de Cagua, que realmente han puesto la vara bien alta en esto, ¿verdad? Del trato que se hace con los creadores de contenido para el BCN, de las muchas páginas que hay, y realmente haciendo un trabajo brutal. De verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, Jesús Quintana. Llega el momento. Vamos a servirnos con la cuchara grande. Vamos allá. Piratas de Quebradillas contra Leones de Ponce. En el programa pasado de Los Pergaminos teníamos esa serie, ambos, Jesús Quintana y yo, tenemos esa serie terminando 4-1. 4-1. Ahí estamos de acuerdo. A favor de los Piratas de Quebradillas. Obviamente, esta situación ahora de Philly Wheeler, que obviamente hay que pensar también en el jugador, ¿verdad? Aunque sabemos lo importante que es Philly Wheeler para los Piratas de Quebradilla, especialmente ahora, en esta postemporada. Pero pues se le dio la oportunidad de ir a hacer el equipo en el Summer League. Con los Pacers. Con los Pacers. Así que pues realmente enhorabuena para Philly Wheeler, ¿verdad? Que el año pasado se mojó los pies un ratito en el NBA. Y pues obviamente un jugador que con su juventud tiene mucho talento que desarrollar todavía para poder ser una pieza importante son altas para cualquier equipo. Pero obviamente esto le duele al Pirata porque es una posición difícil de encontrar, tan atlético y como lo bien que está jugando Philly Wheeler. ¿Esto afecta en tu predicción del 4-1? No, porque le llegaron otras piezas. Le digo Clavel, que ese es para mí eso. Ahí tienen los puntos que quizás Wheeler te daba todas las noches. Clavel te los puede traer en cualquier momento. Carlos Emory tiene una gran temporada. Muy buena. Este año saliendo del banco. No sé si ahora entonces lo integran a lo que es el cuadro inicial. Pero tiene las piezas suficientes para que esos puntos que traía Wheeler. Y hay otras cosas que maybe no las van a hacer al igual que las hacía Wheeler. Pero cuando tú ves el roster, está muy duro. Está muy duro este roster. Comparándolo, ¿verdad? Con el de los Leones de... O sea, Leones de Ponce tienen un buen equipo y todo lo demás, pero como quiera veo al Pirata superior. Quizás ahora puedan extenderlo un poquito más. Claro. Quizás le añada un segundo juego, ¿verdad? 6 juegos ahora ganando el Pirata, pero yo creo que como quiera
no me veo, o sea, para mí la baja no es al punto de decirte ahora está en riesgo de perder la serie. Creo que había visto en las redes sociales, no estoy bien seguro, pero creo que había visto, estoy buscándolo por aquí, que el Pirata viene con un nuevo refuerzo. Sí, la institución de Gijón, sí, no me acuerdo quién es ahora. Creo que se llama, déjame ver. Sí, me acuerdo. Sí. De apellido Basil. Grant Michael Basil. Ese no. Creo que es el refuerzo. Estoy viendo aquí obviamente, mi pana Cross, que siempre está activo con todos los Piratas de Quebradilla. Y ya llegó la carta la carta de transferencia. Ya. Realmente no sé, obviamente, qué trae este jugador a la mesa de los Piratas de Quebradilla. Hay que verlo. El italiano, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo, el italiano. Me acuerdo visto y me acuerdo que eso tiene que ver mucho porque el coach también tuvo experiencia en Italia. El nuevo coach, correcto. Hay conexión ahí. Obviamente el baloncesto europeo es el baloncesto para mí de los mejores baloncestos que hay en el mundo, si no el mejor. Pero no todo el mundo da pie con bola bien rápido. 100%. Hay jugadores que, ¿verdad?, que vienen aquí y empiezan a meter 30 desde que te llegan. Hay otros que se tardan un poquito. Obviamente, súper importante para el Pirata que este jugador italiano llegue y se una rápido y pueda, ¿verdad?, pueda encontrar su ritmo rápido para poder terminar esta serie rápido. Porque, pues luego de eso, pues le toca una serie ya un poquito más complicada, ya sea si gana Arecibo o gana Mayagüez. Por el lado de los Leones, Jesús Quintana, realmente tendrán los Leones para sacar más de un juego o simplemente van a quedarse en uno. O sea, yo considero, te voy a explicar, yo creo que aunque este equipo yo lo tengo 4-1, puede dar una sorpresa. Ganar la serie no creo, pero pueden dar sorpresa. Ellos son jugadores, ¿verdad?, que calientan de momento. Así mismo es Macho de Jesús. Así es. Jader Ruiz es uno. Jader Ruiz es uno que de momento. Adin Ford. O sea, Jordan Murphy tiene una temporada espectacular. Obviamente, sigo pensando que la serie se va a quedar 4-1, ¿verdad? Especialmente con aquí. Y aquí el detalle, yo creo que el macheo más importante que tiene, que me imagino que el equipo de los Leones de Ponce tienen que haber hecho, ¿verdad? Y su coach Carlos Rivera tiene que haber hecho todo lo posible para intentar, como tú detienes un poco, porque nunca lo vas a detener, a Emmanuel Mudiay. Pasa que no tienes a alguien que pueda guardar a Emmanuel Mudiay. No. O sea, ahí está el detalle. No tienes quién lo guardee. No, y lo ha mostrado una y otra vez. Entonces, ese va a ser esa va a ser la constante, pero entonces también tienes otros jugadores como Carlos Emory, no puedes dejar solo a Carlos Emory, los refuerzos. No, y ahora mismo, como hablando de nuevos refuerzos, no tienen, o sea, los Piratas han jugado prácticamente todo el año con 2 refuerzos. Definitivamente. Porque el tercero ha sido un refuerzo, Flow, el que tenían ustedes gigante, sí, se me olvidó el nombre de la hora, pero tú me entiendes. Sí, o sea, sí. que hay alguien que es un role player. O sea, no ha sido. Ellos tienen 2 caballos. Ronald March. Ronald March. Así han sido 2 caballos en Moody y Robinson. Y el tercero, pues, complementa. Porque correcto. Repito, lo que te dije, el core nativo tuyo, Taekwondo Rolón, Philip Wheeler en ese caso, ya no, pero como quiera, Carlos Emory, Jan Clavel, o sea, como que ya tienen otros jugadores que hacen el trabajo, que no hace falta tenerte refuerzos que le dan 30 puntos cada uno. Claro, o sea, puede darte el lujo. El tercero, pues, que debe ser un voto de confianza para este nuevo refuerzo, de que yo no tengo que llegar a ¿me entiendes? Ya. A implementarme a meter 30, porque este equipo corre solo. No, o sea, no le hace falta. Exacto. ¿Cómo se acaba el partido de hoy, Jesús Quintana? El Pirata va a ganar. Gana el primero el Pirata. Gana el primero el Pirata, defiende en su casa. Lo tengo reñido porque es su primer juego sin Philip Wheeler. Ya. No sé cómo, ¿verdad? Creo que es un juego que es de ajuste y lo vamos a ver por primera vez esta noche. Yo creo que el scouting de report de Ponce va a ser bueno para eso. Van a atacar eso. Quizás un Alin Ford, un Jader Ruiz va a tener una noche espectacular. Gracias a que Wheeler no va a estar guardiándolo ni nada por el estilo. Se lo tengo por 5 puntos. Ya. Ganando el Pirata. Hay que poner números. No, está bien. Por 5 puntos el Pirata. 5 puntos el Pirata, 1-0 la serie Quebradilla. Yo considero que, ¿verdad? Yo siendo entrenador de Ponce, yo pongo a Jared Ruiz a guardiar a Emmanuel Mudiay. Mucho más grande, mucho más defensivo que Macho, porque realmente, pues,
si Macho galdea, que Macho hay más realmente... edad ahí también. Sí, pero Macho no se conoce mucho por su defensa. Entonces no queremos que le meta 50 por juego. No digas eso, es el tuyo. No es el mío, pero la realidad. No, la verdad es la verdad. Cuidado. Macho no es un tipo muy Ten defensivo. Cuidado. Y me entiende. Y pues hay que poner a Jerry Ruiz al día a Macho hace 50 Moody, tú dices. 50 por juego. ¡Ay! 50 por juego. Pero si ese Macho. Ese es el mío. Pero Emmanuel Moody es Emmanuel Moody. Ah, ok. Obviamente tengo el Pirata ganando el día de hoy. Eso es claro, eso está escrito en piedra. Lo tengo ganando 8+. 8+. 8+. Me gusta. Al Pirata con un juego espectacular de Emmanuel Moody. De Emmanuel Oaxaca Moody. Así que pues eso es lo que hay para los Piratas de Quebradilla. Obviamente vamos a seguir poco a poco. Después que se acabe el partido tendremos nuestra reacción para ver qué fue lo que pasó. Pero tengo el Pirata ganando 8+. Y yo creo que va a ser una victoria... contundente para el Pirata, obviamente preocupante para los Leones, porque entonces, pues, como siempre, pues tienes que ir a ganar a tu juego, a tu cancha. Y si pierdes ese otro de tu cancha, pues entonces la cosa se pone bien cuesta abajo. Ahí se pone ahí complicadita la cosa. Pero yo creo que los Piratas van a hacer un statement win y obviamente viene motivado ese MVP de que se ganó ya Emmanuel Moody y lo viene con otro aire de sí, que el MVP Game. Yo soy el MVP Game. El MVP Game, yo soy el tipo, así que hay que ver qué pasa con ese juego. Pero 8+ el Pirata, 1-0 la serie. Me gusta. Vaqueros de Bayamón y Gigantes de Carolina Canóvana. ¿Cómo estás ready? Jesús Quintana. Juegazo en el rancho el día de hoy. Eso es correcto. Esto es un déjà vu de la final del 2023 contra los Vaqueros de Bayamón. Regresan otra vez estos equipos, los archienemigos, Vaqueros de Bayamón y Gigantes de Carolina Canóvanas este año. Regresa a la alineación Gary Brown. Lo postearon los Vaqueros. Regresa a la alineación Gary Brown. Como bien hablamos, ellos tenían que poner a Gary Brown. O sea, si Gary Brown no jugaba esta serie... Tiene que jugar. Tiene que jugar. Este es el detalle de Jesús Quintana. Vuelvo otra vez con vientos del 2023. Muchos me decían, Carolina ganó porque el Coyote no estaba. Y otra de las de esto era que Angelito no estaba 100%. Obviamente no tienes un Tremont Waters. Pero al igualmente, no sé cómo va a correr. Estoy pensando cuál va a ser la alineación que va a utilizar Carlos González el día de hoy. Yo espero que no la cambie. O sea, que se quede con Evander en la 1. Claro, tienes que quedarte con Evander en la 1 y seguir haciéndolo esto. Hay un detalle bien fuerte. Yo creo que Isaac Sosa está out for the season. Yo creo que sí. Eso es lo que me sospecha. Y eso es un detalle. Eso es un detalle para el Gigante. Aunque Isaac Sosa no había tenido las mejores de sus temporadas. Oye, playoff. Pero tienes a Isaac Sosa. Hey, ¿me entiendes? 10, 15 puntos como quiera, fíjate, esos podían aparecer. JJ Romer todavía no sé si va a estar integrado a la alineación. Yo sé que él está bien. Le hicieron MRI, qué sé yo, y está bien. Obviamente necesitas un tipo como JJ Romer, porque ahí lo machea cuando entre Jordan Cintrón, ese tipo de cosas. Palermo, Pelacoco, esas cosas. Pues tienes un tipo grande que te hace el trabajo. Obviamente se espera todavía la llegada de Chavaz Napier al Gigante. ¿Qué tan preciso o qué tan real sea eso? No lo sé. No lo sé. Obviamente luego de ganar MVP de la Liga Alemana, yo me imagino que deben haber buenas ofertas en la mesa. Realmente Napier nunca ha llegado aquí. Pero ellos saben, Napier y los Gigantes saben que él es la pieza la última pieza para hacer el rompecabezas. Es él. Sí. Pero no sé si va a venir. Hay que jugar con lo que hay. Claro. Hay que Evander ha hecho... que no sea suficiente porque tiene equipazo. Evander ha hecho un trabajo muy bueno. El único detalle es cuántos puntos tú produces. Ahí va a estar la diferencia. Defensivamente es muy bueno, pero no podemos... El Gigante no puede caer en simplemente en sus 3 refuerzos que metan la bola, porque Jacob Wiley no es un tipo que te va a meter 30 por juego, porque ese no es ese estilo de juego. Va a caer en Kobe Simmons y en Christian Doolittle. Y obviamente el Scouting Report está hecho para... Hay que detener a Christian Doolittle y a Kobe Simmons. Porque
hemos visto que el resto de los jugadores de los Gigantes no han producido como se supone. Ahora, tú tuvieses un David Huerta metiéndote 12, 14 puntos por juego. Tuvieses a Jesús Cruz metiéndote 8 a 10 por juego. Y esas cosas, pues la cosa cambia. Eso no ha sido. Obviamente, en playoff la cosa es totalmente diferente. Vamos 0-0, papi. Estamos 0-0 ahora. Creo que Jesús Cruz también estaba lastimado. No sé si va a estar... Pero esas son piezas demasiado muy importantes para este equipo. Especialmente defensivamente. Jesús Cruz es un as defensivo que es un tipo de 6'5 que puedes meterle a cualquier jugador grande. ¿Me entiendes? Puedes ponerlo como lo hizo varias veces, que se ponía a Chris Duarte y demás. Hay que ver. Obviamente, juego súper importante para el Vaquero. El Vaquero tiene que ganar hoy. El Vaquero tiene que ganar. Ellos no pueden darse el lujo de perder en su casa. Obviamente yo sé, by the way, Jesús Quintana, quiero decirte que muchos de los comentarios que hemos visto ante tu llegada al Vaquero es que no, claro, no va a irse para otro equipo, va a irse a... Perdió, pues va a irse... ¿Eso es real? O sea, ¿te fuiste al mejor postor? No. ¿O simplemente de corazón? Contra Cortés. Te pregunto, esto es para que se lo aclare a los fanáticos. Bueno, tú sabes, hello, donde yo vivo, desde donde aquí equipo yo he apoyado... Ya. En toda mi trayectoria se llaman los Vaqueros de Bayamón. ¿Y qué cosa que este año también? Pero es que... No. Ok, yo tengo mi equipo. Ya. Osos de Manatí. Los Osos de Manatí. Pues entonces, que me eliminé, pues entonces voy al equipo que yo he apoyado toda mi vida, los Vaqueros de Bayamón. Ok. Ahora, para la gente que me comentó, se los puse bien. Si el Gigante le gana el Vaquero, con gusto los apoyo. No, ni modo. Con gusto el Gigante, pero ni con modo, gusto. Ni modo. Ahí saco mi cartita de verano. Estoy en Santa Gema. Van Wagoner. Estoy en Santa Gema. No, yo pues, estoy en Santa Gema, en Metrópolis. Ya está. Frente de Vista Mar, papi, yo soy de Carolina, papi. Antes de que vivo conmigo, papi. Jesús Quintana en el área de los Vaqueros de Bayamón. ¿Crees que debería Gary empezar? Sí. Sí. Sí, no, es que no vas a... Es que es rescabadísimo. Abreu puede hacerte el trabajo, pero tú tienes que... En esta serie específica... Bueno, con cualquier otro que te enfrentara en primera ronda, bueno, de ahora para abajo, tú tienes que irte con todos en todas. ¿Me entiendes? O sea, tienes que irte all the way. Lo único preocupante para mí de obviamente, Gary es Gary. Y Gary, pues yo te lo dije, o sea, Gary es la pieza que va a completar este equipo, porque nuevamente te digo, o sea, Carlos González, los X0, él ya sabe ya que lo que tiene que hacer con el resto del corillo. George Condit ya llegó ya y juega hoy con los Gigantes. Y George Condit está probado en jugar con tipos grandes de NBA. Lo hizo en el 2023 contra Hassan Whiteside. Lo hizo contra... Cousins y Timothy Suárez. Y lo hizo contra el cubanazo en los Vaqueros en el 2023. O sea, George Condit sabe lo que tiene que jugar. Especialmente a que haber llegado de una liga tan importante como la CB. Ha cogido otro ritmo también. Así que imagino que él sabe lo que tiene que ir a jugar. El Coyote Wiley va a estar como el mosquito encima. O sea, y ahí que vamos, ahí que yo voy. O sea, estos jugadores que son jugadores muy espigados, bien rápidos, bien atléticos, cuando se enfrenten con Jabal Magui, se enfrenten con Galinari, porque me imagino que ese macheo va a estar espectacular de Galinari y el Coyote Wiley. Buenísimo. Y ese macheo de Christian Doolittle con Chris Duarte va a estar espectacular. Lo que no sé es, para el Vaquero, si le conviene más, ¿con quién tú empezarías a adicionar? Si te sigues con Stephen Thompson del banco o empiezas con él. Traigo del banco. ¿Y con quién empiezas entonces en la otra? No, voy con Mojica. ¿Con Mojica? Para arrancar. Mi closing lineup, o sea, si el juego está apretado y yo debo poner 5 tipos en cancha, mi lineup cambia, saco Mojica para el banco y meto a Stephen Thompson. Okay. Y me voy Gary, Thompson, Duarte, Galinari y Magui. Ok. Pero Thompson, es que Thompson, papi, es que es lo mismo. Thompson off the bench es incomodísimo. Pero ¿crees que Mojica, o sea, Mojica se ha perdido gran parte de la temporada? Yo no sé qué tan saludable esté Mojica para defender a Kobe Simmons. O sea, lo que no queremos, el Vaquero no quiere romperse antes de tiempo, ¿me entiendes? Por eso es que yo decía, como que si es inteligente del Vaquero poner a Gary y poner a Mojica ya tan rápido. O sea, empezando. Porque tú no quieres que ellos se lastimen nuevamente, porque esas son piezas clave para for the long run, ¿me entiendes? Claro. Bueno, lo que pasa es que es lo mismo. O sea, estamos hablando como si tienen garantizado el long run. Claro.
que no lo tienen. Entonces me juego safe ahora y me quedo en primera ronda. De acuerdo. Me arrepiento después que no lo usé. De acuerdo. O sea, estamos hablando como que, pues bien, tú puedes hacer cualquier ajuste y le ganas al gigante. Ya. Eso no es una realidad. Yo, Eso no es una realidad. el vaquero, empiezo con Stephen Thompson. Es dura. Yo no tenía problema. No tenía problema que si pasa. Yo empiezo con Stephen Thompson y en lo que Mojica coge el ritmo otra vez, lo traigo, meto par de bola, vuelvo con Stephen Thompson. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta que no siempre funciona con Duarte. Ya. Pero Duarte, usualmente, tú vas a ver que este primer quarter, Duarte está teniendo 15 puntos. Ya. Él es el car, pero después hay que viene el Magic Shot de que entra Stephen Thompson y son 15 de cuando sale del banco. Y al final, pues si quieres jugarlo juntos, pues lo juegas juntos. Pero es que así funciona. O sea, veis con los dos metebolas desde el principio, no sé si les va a funcionar el 100% al vaquero. Ya. Porque Stephen Thompson, al revés, lo que le ha ayudado a caer en ritmo es cuando le da la luz verde a él. Y eso pasa cuando sales del banco. Tú no vas a tener full luz verde si estás empezando porque está Duarte, está Galinari, está Magui. Pero cuando sales del banco, papi, llega, tú eres el que nos carga ahora en el serio, entonces estos hombres. Meta mano por ahí para abajo. Es mi análisis, es lo que pienso. Es lo que pienso. Y le da resultados porque... Y repito, yo creo que Mojica, quiero pensar que tiene 6, 7 minutos en sus piernas para arrancar bien defendiendo y después que los cambios que tengamos que hacer. Ya. Yo quiero pensar que eso se puede desde hoy. Es bueno. Ese es mi análisis. ¿Quién gana Jesús Quintana? Yo tengo ya como yo veo esta serie. Yo también. Y como yo la tengo, hoy las redes se vuelven locas. Hoy las redes se van al garete. Hoy las redes se van, cuando digo se van al garete. Hoy da el palo el gigante, el primero. Porque hoy empieza el famoso speech de todo el mundo de se repite la historia. Hoy gana el gigante, Corti. Hoy gana el gigante. Hoy gana el gigante, Corti. Yo sé que tú no te esperas que te dijera esa. Hoy gana el gigante en el Rancho Vaquero juego 1. Van a robar el primer juego. Y va a ser repito, va a volver a todo el mundo loco, incluyendo a los vaqueros de Bayamón. Se me paran los pelos de sus Quintana si eso pasa. No, real. Yo veo esta serie. ¿Te la cuento o te digo? No. Juego de hoy. Juego de hoy para mí es un robo. Robo gigante en el Rancho Vaquero. El Rancho Vaquero. Wow, eso Quintana. Sinceramente. Tú sabes que ayer yo estaba leyendo los pergaminos de juego por juego, porque yo tengo unos, o sea, está el pergamino que puse aquí de la serie completa, de cuánto se va a acabar, y tengo unos pergaminos que no puedo enseñar porque eso es muy sagrado, eso es top secret. De los juegos. Y lo estaba leyendo y realmente cuando lo leía tuve que leerlo varias veces porque tenía que interpretar lo que estaba pasando, porque esto es por interpretar como una parábola. Ok. Y entonces hay que interpretarlo de una manera difícil. Varias veces, la primera vez que lo leí, sentí lo mismo. Yo decía, wow, robo gigante. Yo tengo el robo. Pero de la manera que va a ser esta serie, como había visto el pergamino original, yo te había dicho que el gigante va a ganar en la casa. El robo va a ser en la casa en el último juego. Eso es home court por ir para abajo, todo el mundo. Es home court por ir para abajo, para mí. Obviamente leí más que el primero. Yo voy día a día. A lo mejor esto va a ser diferente. A lo mejor hay robos aparte. No, mi robo. El robo es hoy. El robo es hoy. Lo que pasa es que este es el detalle, Jesús Quintana. Este es el detalle. Si Carolina roba hoy, se acaba en 6. Carolina, y tú tienes al vaquero ganando. Yo tengo ya cómo va a ser la serie. Ok. Carolina roba hoy por cuánto, Jesús Quintana. Statement win. Entonces, esta es la cosa. Anda. Esta es la cosa. Sinceramente, te lo digo, es que yo creo que... Y suena súper raro porque, repito, yo tengo al vaquero ganando esta serie. Ya. Y esto no quita mi predicción. Lo que pasa es que ese regreso de Doolittle, Wiley juntos, le han dado demasiado como que esto a la llegada de Condi, como que él venga a pastelillar el primer juego. Ya. Y yo no creo que eso va a pasar. Ya. Él viene a como que... hacer su juego. I'm here. Grande. I'm back. Ya. Y lo mismo. El Undertaker. El Sensei. La eminencia. La eminencia. El 7-0. El 7-0 en juego 7.
3 veces campeón con 3 equipos diferentes. Director de la Selección Nacional de Puerto Rico. A tirar un macramé hoy. El Queen's Gambit. El Queen's Gambit, papi. Va a poner alerta al BSN hoy. Yo voy a hacer una imagen ahora que me acuerdo del Queen's Gambit, voy a hacer ya te voy a decir una cosa, Jesús Quintana. Si el gigante da ese palo hoy, mano, yo te estoy diciendo sincero, lo van a dar. Yo no lo tengo así. Según el pergamino, yo no lo tengo así. ¿Gana el vaquero hoy? Hoy gana el vaquero. Según el pergamino. Ok. Pero si yo me guayo, esa sería la guayá más feliz que yo tengo de mi vida. Ahora, ¿cómo gana el vaquero hoy? El vaquero gana por 6 puntos. Ok. 6 puntos o menos. Ok. Pero según el pergamino, el vaquero gana hoy. Sí, déjame decirte una cosa. Nunca voy a estar más feliz de una guayá en mi vida. Pero se supone que el vaquero gana. Según el pergamino, el vaquero gana hoy, Jesús Quintana. Y defiende su hogar. Gigantes por 10. Gigantes por 10. Jesús Quintana, yo te voy a decir una cosa. Si tú pegas esta, papá, yo voy a estar impresionado. Yo te voy a dedicar un post, no un story, un post. Que tengo una fotito. No, oye, me están mirando como que me cambié. Predicción del primer juego me pidieron. Que tengo una foto y tuya. Yo tengo el primer juego, los gigantes de la C robando en el rancho. Tengo una foto tuya que creé con mi gente de ChatGPT. Que está. Si tú pegas esa hoy, eso va dedicado a ti. Un post. Dale. Colaboración con PRCN con todo el mundo. Pero ese post va a ser tuyo. Ya está. Ese es tu post. Ya lo dije. Vamos a ver. Yo me pude haber ido así de vallas, pero no, yo pienso que el vaquero defiende su rancho hoy ante casa llena. Es que quiero al revés, que estoy mostrando, papi, esto es, aunque tenga un ganador, yo voy juego por juego, lo veo y siento que de verdad, quien tiene todas las ganas reales de venir y romper en el día de eso, los gigantes de la C. Y no es realmente, no es irnos de locura, porque realmente el gigante ha demostrado que juega esta temporada, que ha jugado mejor en la carretera. Obviamente vienen en ritmo. Carlos González, ritmo más o menos, pero Carlos González obviamente quiere dar ese primer palo. Los gigantes son la historia me dice que ellos dando ese primer palo en juegos away, eso lo hicieron con Quebradilla, siempre lo hacen, dan ese primer palo en otro lado. Wow. Yo sé que no te lo esperaba. Un saludo a la gente, a los fanaticadas vaqueras. Espero que hayan puesto esa ropa mojada en la secadora. Que se dieron una mojada de 3 pares el otro día comprando taquillas allí presenciales. Antes de irnos a Jesús Quintana, quiero hablarle un poco de eso. Hablemos. Esto pasa todos los años, obviamente. Claro. Lo de las taquillas presenciales. O sea, me siento que estoy en el 1910 cada vez que pasa eso. O sea, yo creo que la tecnología está bien avanzada para tú poner esos tickets que, por ejemplo, tienes algún código para tus fanáticos que tienes el 50% de los tickets y que la otra gente compre el 50%. Por esa guerra de siempre o sea, la gente trabaja, ¿me entiendes? La gente trabaja. Sí, para impedir que el otro no vaya. Para impedir que el otro no vaya. Eso es como que llevan todos los años con lo mismo y yo como que, lo mismo hizo Carolina. Realmente eso está ya como que cansa un poquito ya, ¿me entiendes? Especialmente los vaqueros ayer, cuando estaban comprando las taquillas, cayó 3 aguaceros allí. Aguacero allí. Y esa gente mojándose y cogiendo sola todo lo que da. Oye, se quedaron. No, se quedaron. Se la doy. Se la doy, se quedaron. Escúchame bien, Jesús Quintana. El fanático vaquero este año, además, que vienen de una temporada del corazón partido, como dice Alejandro Sanz, ellos saben que esta serie se les puede virar. Ellos saben eso. Y obviamente ellos van a hacer todo lo posible para que eso no pase. Y han roncado como un B12. Esa es la naturaleza del vaquero. Por eso. Pero mucho cuidado, mis amigos fanáticos vaqueros. Obviamente estoy contento que estén apoyándolo con todo. Pero yo poco a poco he guardado muchos mensajes que me han enviado
y los voy a hacer público si Carolina gana. Pero yo los quiero. Pero gracias por el apoyo a los Vaqueros de Bayamón porque les necesitan ese apoyo vaquero. Esta serie no es así de fácil como piensan. Hay unos que me dijeron que Vaqueros en 5. Hacen a 5 juegos no existe. Carlos González. Y mucho menos una barrida de cualquiera de los dos. Eso no existe. Carlos González no se va a dejar barrer. Esa era la primera vez, el año pasado, la primera vez en su historia como coach que lo barrían. Eso no va a pasar nuevamente. Tú no puedes permitir que pase de nuevo. No. Eso no va a pasar. Si eso pasa, Corti. Pues no sé. No sé. Yo no me... No. Generalmente yo no me lo puedo imaginar. Eso no va a pasar. Y no quiero que pase. Eso no va a pasar. Porque, ¿me entiendes? Le hemos puesto demasiado apodos aquí. Sí. Al que se lo merece. Cual Porque se lo merece todo, cada cual que le hemos dado. Sí. Como se haya barrido años corridos. No. Eso no va a pasar. No. Y repito, no va a pasar. Yo tengo... Ya. Anyway, Jesús Quintana roba el gigante hoy en el Rancho Vaquero por 10. Escúchame bien. Escúchame bien, Corti. Fanaticada vaquera, no se confundan, los tengo ganando la serie. Pero lamentablemente, esta noche hay robo gigante en el Rancho Vaquero por 10. Las redes se van a poner al garete. No, todos los posts, yo estoy ready. Repito, los posts hoy y nuestro post-game show va a ser, o sea, el gigante se va a poner como que son los campeones 2025 hoy. Hoy lo dice. Sí, así va a ser. Yo te voy a decir una cosa. Si el gigante roba hoy, el programa tú hablas. Yo voy a escucharte simplemente. Yo solamente te escucharé. Y me nutriré esta vez yo. Pues, te estoy diciendo ya lo que va a pasar. Obviamente, ustedes saben que al final del día, yo tengo a los gigantes ganando en 7 juegos. El último robo va a ser en el Rancho Vaquero, como quiera, como hicimos el 2023, que acabamos la serie en el rancho. Pero hoy no va a ser. Hoy debe ganar el Vaquero por 6 puntos defendiendo su casa. Pero me sorprende tu predicción. Si se da, estaré felizmente guayado. Pero eso es lo que hay, Jesús Quintana. Así que, corillo, recuerden, después del partido de hoy entre los Gigantes de Carolina y Vaqueros de Bayamón, Piratas de Quebradilla y Leones de Ponce, estamos live por nuestro canal de YouTube y Facebook, Puerto Rico Sports Nation, en Corti de Show, para hablar de todo lo que sucedió. Vamos a estar live para ver los comentarios, a ver lo que hay, todo lo que sucedió, todas las incidencias del partido, y eso va a pasar durante todas las postemporadas hasta el último juego que se acabe la final en campeón. Jesús Quintana va a estar directamente desde Rancho Vaquero. A ver si conseguimos 2 o 3 entrevistitas live para ustedes, para que vean las reacciones de dirigentes, jugadores y demás. Así que no te lo pierdas. Luego de cada partido de playoff, vamos a estar live en Corti de Show, Puerto Rico Sports Nation, YouTube y Facebook Live. Recuerda que suscribirte, dale follow en Facebook, dale follow en Instagram, suscríbete al canal de YouTube para que estés enterado de todo lo que está pasando en el partido. Esa es la que hay. Siga a Jesús Quintana en Instagram, Jesús Quintana PR. A mí me sigue como Corti_PR. Y en todas las plataformas, Puerto Rico Sports Nation. Comienza los playoffs 2025 del baloncesto superior nacional. Gigantes de Carolina, Vaqueros de Bayamón, Piratas de Quebradilla y Leones de Ponce. ¿Qué pasará? ¿Sabrás ahorita? Así que eso es lo que hay. Corillo, nos vemos ahorita en el live de luego del partido. Jesús Quintana, Corti. Este es Corti de Show. Nos vemos ahorita.